Todos saben que en el mundo día a día se realizan miles de estafas, a grandes como a pequeñas escalas. Desde alguien haciéndose pasar por el padre de un menor para ver una película para mayores de 18, hasta a una persona infiltrándose en un banco para robar millones de dólares. En este caso veremos algo mucho más grande que eso, más impresionante que una estafa normal, porque estas estafas fueron hechas por un adolescente de 17 años. Frank Abagnale Jr. nació en Rockville, New York, en la cuna de una familia normal. Tuvo una infancia feliz hasta que su madre decidió abandonarlos. A partir de este hecho, la vida de Abagnale dio un giro de 180 grados. Se fue a vivir con su padre y se hizo cargo de sus negocios, siendo a partir de ese momento que comenzó a aprender sobre los negocios de la estafa. De joven ya era detenido por varios delitos y robos menores. Su primera estafa fue contra su padre, usando su tarjeta de crédito y pequeñas pero muy seguidas fugas de dinero, que le dejaron a Abagnale padre miles de dólares en deudas. Este decidió enviarlo a una escuela privada que corregiría a adolescentes rebeldes. Esto no funcionó. A los pocos días se escapó con solo $200 para iniciar una nueva vida. Ya con ciertos planes, Frank modificó su licencia de conducir para que este fuese 10 años mayor y de esta forma poder conseguir empleos. Por un tiempo se mantuvo cobrando cheques sin fondo, pero en un punto su cuenta estaba sobregirada por miles de dólares y decidió esconderse un tiempo para pensar mejor sus planes. En esa época los pilotos imponían mucho respeto y eran los grandes héroes. Esto despertó el interés de Frank y llamando a la aerolínea Pan Am consiguió un uniforme alegando que había perdido el suyo en un viaje. Cuando fue a recogerlo, Frank ya había aprendido todo lo que se tiene que saber sobre pilotear y hasta se había conseguido una falsa identificación de piloto. Ya después de un tiempo, tanto la aerolínea como el FBI comenzaron a sospechar de Abagnale, pero este rápidamente se dio cuenta y pudo escapar a tiempo y cambiar su identidad. Ahora había decidido ser pediatra, haciendo uso de todo el libro de medicina que podía conseguir. Consiguió un puesto de interno en un hospital para aprender un poco, por lo que pasó desapercibido, pero al poco tiempo ya había sido ascendido a supervisor del hospital y enviado al estado de Georgia como practicante. Estuvo a punto de ser descubierto cuando por poco casi provoca la muerte de un niño. Ya en sus últimos años pasó de asistente legal en Luisiana hasta profesor en la Universidad de Brigham Young. Pasó un tiempo hasta que cuando se sentó en Francia, donde ya había estafado más de $300.000, fue descubierto. Lo habría delatado una novia que reconoció su foto en el diario. Frank cumplió varias sentencias en Suecia, Francia y Estados Unidos. Pero luego de un tiempo, el FBI logró un acuerdo con él. Debería trabajar con la policía para desbaratar fraudes, ya que se le consideraba el mejor en el rubro y podía detectar de todo. A cambio, le darían la libertad condicional mucho tiempo antes. Terminó trabajando para el FBI por 30 años y llegó a crear su propia compañía, Abagnale y Asociados, que ayuda a prevenir de todo tipo de estafas. En este momento tiene 68 años y tiene una vida estable y legal, siguiendo con su empresa para ayudar, irónicamente, a atrapar gente como él. Su historia tuvo tanto impacto que se realizó una película sobre él, Atrápame si puedes, dirigida por Steven Spielberg con las actuaciones de Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. ¿Qué opinas de la vida de Frank Abagnale? Si el video te gustó, dale me gusta y no olvides suscribirte a Usted Está Aquí.